webinar número 3. Hoy día el profesor Alejandro Garay hablará sobre exportación de productos agrícolas. Y dejo con ustedes a nuestro gerente comercial, Marcelo Blas. Gracias. Buenos días a todos, estimadísima audiencia, es un agrado saludarlos. Estamos encantados de recibirlos en esta nueva webinar auspiciada por la Agencia de Aduana Carlos Patricio Zulueta, de acá de Santiago de Chile. Y hoy tenemos un tema muy importante que en el cual va a explayarse nuestro profesor, don Alejandro Garay, que se ha preparado en forma muy meticulosa para darle informaciones claras, precisas y que le sean de utilidad para todas las exportaciones agrícolas que deseen realizar o de las cuales quieran tomar los primeros conocimientos en algunos casos. Zulueta hace 70 años que se encuentra en el mercado, tiene una vasta experiencia en exportaciones y actualmente está conformada por 110 profesionales que atienden en las oficinas propias de Arica, Iquique, Antofagasta, San Antonio, Valparaíso, Puerto Terrestre de los Andes, Aeropuerto y Talcahuano, teniendo la casa matriz en Providencia, en Andrés Bello con Ricardo Layo. Es una empresa de muy alto nivel, la Agencia de Aduana Patricio Zulueta, que atiende todo tipo de importaciones y exportaciones y les brinda a nuestros clientes un permanente asesoramiento y un apoyo tecnológico de última generación. Estamos atentos para cualquier consulta que deban realizar ustedes acerca de temas de los cuales necesiten información. En nuestros correos, el mío personal es mblaser@zulueta. De Castilla la Vieja, en España. Tenemos el gusto de tenerlos con ustedes muy cerca nuestro a través de esta webinar que repetimos. Les recuerdo que la repetimos mensualmente. Estimado profesor Garay, un agrado saludarlo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Rosario. Hola, Emerson. ¿Cómo estás? Gusto saludarlos a todos. Bienvenidos. Sí, estoy acá en el centro de España, estoy en Castilla-La Mancha. Estoy en una provincia que mucha gente piensa que como que uno se equivoca de país. Estoy en una provincia que se llama Guadalajara, pero no estoy en México, estoy en España. La provincia de Guadalajara que corresponde a esta comunidad autónoma. Ahí estoy, con alto grado de temperatura, con alto calorcito, pero con mucho ánimo y con muchas ganas de poder compartir. Lo que sí estoy un poco preocupado, estoy preocupado porque no sé si voy a estar a la altura de lo que dijo Marcelo. Nosotros en estas actividades que estamos desarrollando, ya el tercer año que estamos desarrollando estas actividades, disponemos de 45 o 50 minutos para contar una historia desde la perspectiva de un observador de los temas logísticos, de los temas aduaneros, ¿no es cierto?, que le encantaría tener la experiencia y el manejo que hoy día tiene, por ejemplo, la oficina Zulueta en Valparaíso, en San Antonio, a Eduardo Berrío, que seguramente me está escuchando, porque se los comento porque eso es un poco el rol mío en este minuto como académico, observar los procesos internacionales, también los procesos locales respecto de la comercialización internacional. Y Marcelo dijo, vamos a ver todos los productos de exportación y en 45 o 50 minutos poder cumplir con ese cometido, la verdad que es demasiado auspicioso. Pero intentaremos dejar las cosas meridianamente claras en algunos aspectos, algunas bases conceptuales, y seguramente dejando la pelota boteando para que se produzcan nuevas oportunidades en función de lo que hoy día vamos a presentar.
Esta es una actividad que, insisto, se hace ya el tercer año para los clientes y para los prospectos de la agencia de aduana Patricio Zulueta Goboni. Vamos entonces con lo que nos convoca hoy día. ¿Qué es un poquito la agenda que tenemos preparado para el día de hoy? Es bastante simple. La agenda es ver algo respecto de aspectos de comercialización internacional. La comercialización internacional de los productos agrícolas están directamente vinculadas con las modalidades de venta, directamente. Entonces vamos a hacer un repaso al respecto y de ahí le vamos a echar una miradita al proceso de una exportación ¿no es cierto?, de nuestro país, de Chile, a cualquier mercado de destino. Vamos a analizar algunos puntos relacionados con la certificación de estos productos agrícolas para finalmente enfocarnos en la logística interna. Me refiero al tema del manejo de la carga, el ingreso a la zona primaria, transporte terrestre, los distintos controles que existen desde el punto de vista logístico, etc. Eso es un poco la agenda a lo cual yo les invito hoy día a que conversemos. Estoy mirando la hora, son las 5:06. Vamos entonces, sin perder más tiempo. Interesante recordar qué es la exportación. La exportación, ¿no es cierto?, es vender al exterior. Todos sabemos que es vender al exterior, pero eso es mucho más que vender al exterior, sino que tiene que ser una venta legal. Una venta legal significa que participa la aduana a través del concurso de los agentes de aduana, ¿cierto? Todos sabemos que cuando exportamos un valor igual o superior a los $2.000 FOB, estamos obligados a la contratación de un agente de aduana para que éste le indique a la aduana que vamos a exportar. Por eso que es una salida legal. La aduana tiene que saber exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, se consume. Hablar del proceso de exportación es hablar de modalidades de venta. Es hablar de modalidades de venta, a la cual ya me voy a referir, y también es hablar del proceso, ¿no es cierto?, del documento único de salida, que es la formalidad que se utiliza en Chile, ¿no es cierto?, para exportar. Es la declaración de aduana. DUS significa documento único de salida, como formulario, pero la verdad que el DUS representa una declaración. Es eso lo que representa este DUS, que se puede estudiar en tres perspectivas, en tres dimensiones, que es el primer mensaje, el segundo mensaje, el tercer mensaje en algunas situaciones muy particulares, que se conoce como el IVB o informe de variación al valor. ¿Sí? Eso es un poquito lo que vamos a conversar hoy día. Vamos inmediatamente con el tema. Hablemos de las modalidades de venta. ¿Qué son? Herramientas, ¿no es cierto?, que ayudan al exportador, ¿no es cierto?, a establecer, a determinar si este precio final de la venta va a admitir o no va a admitir variación. La verdad que si va a admitir o no va a admitir variación, este precio va a depender exclusivamente del tipo de mercancía que se esté exportando. Hay mercancías que no sufren daños, no sufren cambios en el viaje. Hay mercancías que no están condicionadas a vicisitudes, ¿no es cierto?, de volatilidad económica. Hay productos que no tienen nada que ver con la coyuntura internacional. Hay productos que no se transan en bolsas internacionales. En consecuencia, como no van a ser transformados y tampoco tienen que ver, no están afectados por estos cambios, ¿no es cierto?, de bolsa, lo más probable es que el precio que se pacte al exterior sea un precio fijo. Pero en estas circunstancias donde el producto se puede transformar o puede ser objeto de una cotización internacional importante, sí puede variar en el destino. Entonces seguramente se van a ocupar modalidades distintas de afirme, ¿sí? Esas son un poquito las modalidades de venta. La primera es la que ya les expliqué, donde
las partes han determinado un precio de venta en donde no va a ocurrir modificación alguna. La verdad es que no hay en ninguna parte existe ningún listado que diga de cuáles son los productos que se pueden utilizar en esta modalidad y cuáles no. En ninguna parte. Lo que sí existe es que el comprador debe estar muy atento, ¿no es cierto?, al deseo del vendedor. A nivel de formas de pago, el vendedor siempre va a querer exportar con una forma anticipada al comprador. Es lo lógico que le anticipen el dinero y después el exportar. A nivel de modalidades de venta, evidentemente el exportador va a querer exportar sin que cambien las reglas del juego, es decir, una modalidad a firme. Entonces es el comprador el que debe estar atento si eso le conviene o no le conviene, ¿no es cierto? Hay algunas empresas, ¿no es cierto?, empresas chilenas que exportaban semilla y eso les impedía, ¿no es cierto?, les impedía poder manejar situaciones en forma correcta. Manejaban la modalidad a firme. Esta es una de las razones por qué el rubro, en este caso de los productos agrícolas, optan por la opción bajo condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no se podían emitir notas de crédito. El vendedor de productos agrícolas vendía a firme, se producían cambios, la toma de muestras que se hacían en el país de destino, por ejemplo, germinación en la semilla, eso hacía que el precio iba a cambiar. En consecuencia, dado que estaba vendido a firme, no existía la posibilidad de emitir una nota de crédito de tal manera de poder anular esa factura y emitir una nueva. Entonces, algunas empresas, ¿no es cierto?, que querían aprender de esto, erróneamente utilizaban esta modalidad a firme, cuando en realidad no es esa la que más conviene cuando se trata de productos del agro, productos agrícolas. Claramente existen modalidades, ¿no es cierto?, distintas de firme, como la consignación libre, donde el vendedor más que pensar en un comprador, está pensando en la gestión que un distribuidor pueda hacer en el país de destino. Eso es la consignación libre, enviar, ¿no es cierto?, bajo consignación a un agente intermediario, a un trader, a un broker, que va a ser el responsable de la comercialización en el país de destino. Evidentemente que independientemente que se envíe bajo consignación libre, las autoridades aduaneras chilenas exigen una factura de exportación, pero claramente con valores referenciales. Puesto que los precios definitivos los va a colocar el distribuidor cuando termine su proceso, su gestión de venta, ¿sí? La verdad que desde el punto de vista del marketing internacional, el vendedor queda en manos del recibidor en dos sentidos. O sea, el precio definitivo va a quedar o va a depender, ¿no es cierto?, de los precios corrientes en el mercado de destino de su comercialización, de las flores, las plantas, las frutas, de cómo están las condiciones climáticas. Hoy día escuchaba yo la opinión de algunos analistas respecto de cómo existe la posibilidad, el interés acá en Europa de comprar frutas de nuestro país y de los países sudamericanos, toda vez cuando las cosechas se ven afectadas fuertemente con la lluvia. Con esto que estamos viviendo del cambio climático, muchas veces las producciones se van al suelo. En consecuencia, hay un mercado interno, hay restaurantes, hay hotelerías que no pueden parar el nivel de suministro de ciertos productos que se vieron acá en Europa afectados por las lluvias. Evidentemente, eso implica que claramente para el que quiere enviar mercancía de este tipo es sumamente jugoso, sumamente atractivo, porque los precios suben. También depende de la honorabilidad del recibidor, en caso de que los productos no lleguen a destino con la calidad esperada. Si bien es cierto, hoy día hay una tendencia a hacer las cosas bien, todavía existen malas prácticas donde no se hacen los análisis, las tomas de muestra que corresponden, en consecuencia no se informa correctamente, y la verdad que las posibilidades de éxito de la empresa chilena, que en este caso está enviando a la consignación libre,
se pueden ver afectadas. Consecuencia, ¿qué es lo que se ha observado? En que hay mecanismos de solución, ¿no es cierto? Hay que saber evaluar a los nuevos traders, a los nuevos brokers, y hay que establecer contratos, ¿no es cierto?, que prohíban, en este caso, a los recibidores, ¿no es cierto?, vender los bienes por debajo del precio mínimo, sin autorización, ¿cierto?, sin contar con la autorización debida de la empresa que está despachando. Y lo más importante también, esos contratos deben establecer que se deben exigir las inspecciones documentadas por organismos oficiales que avalen, ¿no es cierto?, que realmente las mercancías no llegaron correctamente y que eso amerita un poco lo que está pidiendo el destinatario. Entonces, es sumamente importante. Miren, hay un caso en el caso de las empresas exportadoras de semilla, en el caso de las empresas exportadoras, no constituye una buena herramienta la consignación libre. ¿Por qué? ¿Por qué no constituye una buena herramienta la consignación libre? Por ejemplo, si hay un envío de 1000 semillas de repollo al exterior, ejemplo, el recibidor puede comercializar solamente hasta 900 kilos. ¿Sí? Es decir, hay 100 kilos, ¿no es cierto?, de este tipo de semillas que claramente no tendría mucho sentido que se devuelvan a Chile, toda vez que estos 100 kilos prácticamente no se van a poder vender. ¿Quién va a querer comprar 100 semillas si no se logró, ¿no es cierto?, el proceso de germinación, que es lo que se busca cuando las semillas madre de distintos mercados nos envían a nosotros para que nosotros acá en Chile pongamos nuestros cultivos y se produzca o empiece este proceso de multiplicación. Cuando se van las semillas multiplicadas al destino y se comprueba que si no se logran estos niveles de germinación, claramente eso es una pérdida. Y por eso que esta modalidad de venta, la consignación libre, no es la más, la que mejor se adapta a este tipo de producto, como tampoco afirme. Sin embargo, en otros productos, no las semillas, por ejemplo, en todo lo que son las hortalizas, en todo lo que son las frutas, principalmente para Estados Unidos, en operaciones a Estados Unidos, la verdad que es bastante utilizada la consignación libre. ¿Por qué? Porque en ese país, fruto de la depresión del año 1929 del siglo pasado, ahí se instauró, ¿no es cierto?, una ley que protege al sector agroindustrial de ese país, y hoy día, en 1980, es decir, hartos años después, ya llevamos 40 años, se le agrega a esa ley PACA que está en Estados Unidos la posibilidad de un fideicomiso estatuario que permite, de alguna manera, asegurar que los exportadores, no solamente chilenos, los exportadores de economías más pequeñas que envían este tipo de productos a los Estados Unidos, tengan garantizado su pago cada vez que venden en consignación libre. Entonces, hoy día los exportadores como que no tienen mucho donde perderse cuando quieren pensar en vender a los Estados Unidos. Preocuparse de cuáles son las empresas que están al alero de esta ley que se conoce como la ley PACA en los Estados Unidos. ¿Sí? La ley PACA, como les decía, se originó en el año 30, ¿no es cierto?, para proteger a los proveedores de prácticas injustas. Por ejemplo, se rechazaban los productos sin dar un motivo razonable, sin dar un motivo certero, ¿no es cierto? Se desechaban los productos sin haber realizado una revisión necesaria. Había manos muy inescrupulosas, ¿no es cierto?, en el manejo de los certificados de Luzda, ¿no es cierto?, y la emisión de liquidaciones a veces eran incompletas o incorrectas por parte de los consignatarios. Es decir, había malas prácticas. Fruto de lo que ya indiqué de la depresión del año 29, es que se crea entonces esta ley PACA, que es válida en el contexto del comercio internacional, porque la verdad que prácticamente todas las empresas chilenas hoy día que se dedican a este rubro, de las hortalizas, de las frutas y de las verduras, aprovechan. Como les decía, en el año 80 se crea como anexo a esta ley lo que se conoce como un fideicomiso estatuario,
¿no es cierto?, que es una figura jurídica que permite, en primer lugar, colocar bajo custodia a los exportadores involucrados con consignatarios en ese país que pudieran estar en situaciones de quiebra y que cuentan evidentemente con la licencia PACA. Es decir, si hoy día quiero exportar a ese país, tengo que preocuparme de que las empresas estén adscritas a esta ley, que tengan esta licencia, porque en caso de algún problema voy a estar cubierto, ¿sí? Eso es en relación a la ley PACA. Existe la modalidad también consignación libre. Es un híbrido, ¿no es cierto?, entre la modalidad consignación libre y el afirme. Normalmente el consignatario, el trader, ¿no es cierto?, que está absolutamente seguro que le va a ir muy bien con su operación, está dispuesto por primera vez a comercializar un envío desde Chile, pero hasta un 80%, nada más. ¿Por qué digo un 80%? Porque normalmente en operaciones a consignación con mínimo afirme, el exportador chileno está dispuesto, y eso es lo que él quiere, a asegurar un mínimo garantizado. Por ejemplo, si va a enviar un exportador chileno 10.000 cajas de manzana, él va a querer garantizar por lo menos $2 por caja, es decir, un 20%, a $2 por caja. Y el recibidor se comprometerá entonces a pagarle al exportador chileno los $20.000 que resulta de multiplicar 10.000 cajas por los $2, pase lo que pase en el mercado. ¿Y por qué el recibidor está dispuesto a pagarlo? Porque él sabe a ciencia cierta, ¿no es cierto?, que el saldo, el 80%, superará los $80.000 restantes. ¿Sí? Esta modalidad que se llama consignación con mínimo afirme, la verdad que se explica a veces también en que los buques no cumplen con su itinerario produciéndose congestión y por ende hay una sobreoferta de fruta en un mercado. La verdad es que es así. Como en todo orden de cosas, cuando hay sobreoferta de algún producto, eso hace disminuir el precio. En consecuencia, el precio mínimo garantizado, la verdad, que es bastante útil, sobre todo en mercados lejanos y donde hay mucha logística de transporte marítimo a esos destinos. Estoy pensando en China, estoy pensando en los países del lejano oriente y estoy pensando en los mercados rusos. Aunque ustedes no lo crean, los rusos antes del conflicto que estamos viviendo, uno de los principales destinos de nuestros productos hortofrutícolas. Consecuencia, es una modalidad que se utiliza bastante cuando existen estos atoches de buques en las áreas de estos mercados de destino lejanos. ¿Cuál es la modalidad, entonces, de venta que más se adapta, ¿no es cierto?, al tema de la fruta y las verduras? Es la modalidad que se conoce como bajo condición, que en el fondo es un precio flotante. Es un valor que no está determinado. El vendedor envía la mercancía sin conocer el precio final, pero sí se va a determinar de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que se convengan entre quien vende y quien recibe. Por ejemplo, lo que pasa con lo que acabo de decir con la semilla, lo que pasa con la fruta. Las frutas muchas veces las frutas, independientemente que al primer mensaje del DUS se presentó una planilla de calibraje correcta y que está en condiciones, muchas veces ocurren situaciones que inesperadas. El calibraje ya no es el mismo. En el puerto de Filadelfia, que probablemente el puerto frutero más grande del mundo, ahí hacen nata, ¿no es cierto?, los surveyors, los liquidadores, muchas veces son inspectores oficiales del USDA, que están chequeando cómo llegan las mercancías, la fruta y las semillas a ese puerto. En función de eso, de ese chequeo, de esa inspección que se hace, es que se va a fijar el precio. Se ocupa mucho en las frutas, en las hortalizas. ¿Por qué? Porque en el viaje se produce algún tipo de transformación. En consecuencia, eso es un tema que debe ser chequeado en ese momento. En el caso de la semilla, por ejemplo, en el caso de las semillas
de canola, las semillas de mostaza de la India, en el 99% de los casos, yo esto hice un análisis, una búsqueda, se utiliza esta modalidad. A 99% se utiliza la modalidad bajo condición, debido a que el pago de la factura de exportación, está condicionado al cumplimiento de esos estándares. Está condicionado al cumplimiento de esos estándares. La empresa importadora, para que ustedes sepan, cuando Chile recibe semillas madre, esas que están ahí u otras, y les da el tratamiento en nuestros campos, en nuestro suelo, y las devuelve ya multiplicadas, ¿no es cierto?, las devuelve al país que fuere, las empresas vuelven, ¿no es cierto?, vuelven a hacer una toma de muestra para chequear si exactamente se están cumpliendo estos protocolos, estos acuerdos en relación a la germinación, ¿sí? Por ejemplo, si el piso de la germinación es de un 80% para las semillas de canola y de mostaza, ¿qué significa un 80%? Que de 10 semillas que se trataron en Chile, 8 de ellas deberían producir una matita en un tiempo futuro. Me refiero a una plantita. Es decir, tuvo éxito la germinación. Pero de esas 2 no se cumplió, ¿no es cierto? Evidentemente eso va a incidir en la fijación del precio. Eso es muy importante que se sepa este concepto que es el piso de germinación. Participan también representantes del exportador ante la fiscalización en destino, ¿cierto? Hay muchos fruteros y empresas de hortalizas que tienen, la verdad, personal que trabaja en el país de destino como parte, dando un servicio de infraestructura, un servicio logístico, para hacer también la contraparte, ojo, la contraparte de aquellos inspectores, ¿no es cierto?, que son nominados por la empresa recibidora. Eso es muy importante, de que si bien es cierto, en los mercados de destino se revisan las mercancías, las empresas chilenas que tienen cierto nivel y cierta trayectoria y cierta vocación de años, tienen personal en los puertos de destino para actuar como contraparte de las fiscalizaciones que se hacen en el país de destino. ¿Cuál es el rol de una agencia de aduana? ¿Cuál es el rol de una agencia de aduana? Dicho ya que la modalidad bajo condición es la más que se utiliza en este tipo de producto, ¿cuál es el rol? Veamos, para el primer mensaje del DUS, la persona que trabaja en el pedido arancelario, el técnico arancelario, perfectamente podría utilizar una proforma. Inclusive en AFIRME. El compendio de normas aduaneras dice que solamente en modalidades distintas de AFIRME se puede utilizar un precio referencial, pero la verdad que aquí también, digamos las cosas como son, independientemente que sea AFIRME, perfectamente se puede utilizar una proforma. ¿Saben por qué? Porque es el primer mensaje. Es solamente el primer mensaje. Ya habrá una oportunidad más adelante, el segundo mensaje, en que el exportador, a través de su agente de aduana, tendrá que mostrar ya la factura definitiva. Pero como este es el primer mensaje, independiente de la modalidad de venta, la persona que hace el pedido arancelario podrá utilizar una proforma. Inclusive hasta en las instrucciones de embarque, perfectamente se puede señalar cuál es el precio y la persona que trabaja en la agencia de aduana con ese dato lo va a llevar al documento, ¿sí? En este caso al TUS. Hay una instancia para así después tener el documento definitivo, por supuesto que sí. En el segundo mensaje, el técnico arancelario sí deberá contar con la factura, ahora sí, electrónica, con los valores estipulados en el contrato. Pero aquí solamente para AFIRME, porque las otras 3 modalidades son distintas de AFIRME y a lo mejor no se ha terminado el proceso de la fijación del precio, ¿sí? Estas condiciones deben estar claramente establecidas en el documento que ampara la transacción. Llámese contrato de compraventa internacional, a pesar que en otras ocasiones he dicho de que nosotros no somos un país que ostentemos, ¿no es cierto?, esta disposición de utilizar esta figura jurídica por un tema de cultura. Pero yo espero que en el tiempo, la verdad,
es que la figura del contrato de compraventa internacional sea como parte ya de nuestra idiosincrasia. Los contratos de compraventa, la verdad que son inigualables. Una factura pro forma, una factura comercial, la verdad que no nos resuelve los problemas que sí nos resuelve un contrato de compraventa. Si no tenemos contrato de compraventa, habrá que establecer estas condiciones en la orden de compra, en la factura pro forma o en la factura comercial. Concretamente en el recuadro o observaciones generales del DUS, ¿no es cierto? Ahí donde se señala alguna referencia asociada con la operación. En el caso del cobre, habrá que colocar el valor cuota, ¿no es cierto?, de la Bolsa de Metales de Londres, y para el tema que nos convoca hoy día, simplemente bastará con consignar el número de la factura comercial o algún número de referencia interna. Como ustedes saben, en las modalidades distintas de afirme hay un tercer mensaje. Si bien es cierto, este tercer mensaje lo puede realizar el agente de aduana en representación del exportador, lo puede hacer. Pero la verdad es que me atrevería a decir que por un tema de seguridad, de confidencialidad, los exportadores hoy día como que la tendencia, lo he conversado con muchos, es que ellos son los que gestionan el informe de variación al valor, pudiendo los agentes de aduana hacerlo. Pero hoy día parece ser que la tendencia es que los exportadores generan directamente ellos su tercer mensaje, que se llama informe de variación al valor, donde la aduana, como ustedes saben, otorga un plazo máximo de 210 días para ser presentado a la aduana, a contar del segundo mensaje del DUS, que es la legalización, con la posibilidad de prorrogar solamente una vez, ¿sí? Eso es un poco el rol que tiene la agencia de aduana en esta situación. Ahora entremos en materia al proceso propiamente tal de una exportación. El exportador, ya lo dije, necesita sí y solo sí, porque no conozco exportaciones de fruta o de semilla por menos de $2.000. Necesita a un agente de aduana. El área comercial de las agencias de aduana evidentemente está en manos, ¿no es cierto?, de ejecutivos comerciales, personas que tienen claros conocimientos comerciales, de gestión comercial, servicio al cliente, y también manejo del tema del rubro del comercio exterior. Es decir, estos ejecutivos son los que hacen el primer filtro, hacen una revisión, faltó alguna cosa, son un poco los intermediarios entre el exportador y la persona de la agencia de aduana que se va a encargar ¿de qué? De echar adelante, ¿no es cierto?, este primer paso de este proceso de exportación. ¿Cómo se llama este primer paso? Lo voy a decir en palabras muy sencillas. Este primer paso es pedirle permiso a la aduana. Eso es lo que debe hacer el exportador a través de su agencia de aduana. Pero en vez de mandar en una libreta de comunicaciones, señora aduana, ¿me da permiso para exportar? Aquí no existe la libreta de comunicaciones como en el colegio. Lo que existe es el primer mensaje del DUS. Eso es lo que hace la agencia de aduana, ¿no es cierto? Presentar el DUS por primera vez, el mensaje. Hoy día esa gestión ya no se hace manual. Existen algunas tecnologías, algunas software, ¿no es cierto?, donde los pedidores arancelarios ahí se manejan. Si hay algunas agencias de aduanas que tienen sus proyectos propios, desarrollos propios, hay otras agencias de aduanas que compran por ahí unos productos que están en el mercado para gestionar, ¿no es cierto?, el DUS, y después, evidentemente, tienen la posibilidad de comunicarse con la aduana a través de las claves de Internet. Lo ideal es apoyar, ¿no es cierto?, la competitividad del país y la agenda, ¿no es cierto?, que tiene el país en materia de comercio exterior, y utilizar la ventanilla única. Eso es lo ideal, el sistema integrado de comercio exterior. Eso es lo que debe hacerse en la presentación de la operación por primera vez, el primer mensaje. En paralelo, ¿qué es lo que hace el ejecutivo de cuenta, ¿no es cierto?, el ejecutivo de cuenta de la agencia de aduana, en este caso la agencia de aduana Zulueta? Toma contacto
toma contacto con las oficinas sucursales, por ejemplo, Valparaíso. Aprovecho de dar un saludo a Valparaíso, que me atendieron muy bien cuando estuve ahí, días atrás. ¿Qué es lo que me decía ahí la persona encargada? Ellos reciben, ¿no es cierto?, la instrucción desde Santiago de que empiecen a ver el tema, ¿no es cierto?, de la reserva de espacio. La ejecutiva les manda, ¿no es cierto?, el número de reserva de espacio, el encargado, ¿para qué? Para que se empiece a gestionar ya el famoso gate out. El famoso gate out, que es el movimiento del contenedor vacío en el terminal, ¿no es cierto?, para que vaya, se aproxime a la gestión de consolidación de la mercancía. Eso empieza a ocurrir poquito a poco. Vamos a suponer que la aduana le ha dicho que sí, ¿no es cierto?, que le ha dicho que sí a la agencia de aduana y ha aceptado el trámite. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los documentos que se necesitan, ¿no es cierto?, para que la agencia de aduana pueda activar este primer mensaje? Primero, el exportador debe darle una instrucción clara. A lo mejor lo puede llamar por teléfono, mandarle un correo electrónico para adelantar trabajo, pero la verdad que el mandato es insustituible, de acuerdo al artículo 197 de la ordenanza. Tienen que haber instrucciones de embarque, ¿no es cierto? Tienen que estar los certificados, los vistos buenos que se requieran, que también se pueden obtener en forma electrónica, ¿no es cierto?, a través de la ventanilla única. ¿Una copia de la factura comercial? Sí. No nos olvidemos que yo dije que se podía utilizar inclusive sin una copia, una factura por forma, etc. Para algunos productos, algunas frutas, ¿no es cierto?, en la planilla de calibraje es muy importante en caso de productos hortofrutícolas frescos, no congelados, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la agente de aduana, presenta a través de la página de aduana o a través del CISE. La verdad que si todo anda bien, le van a decir que sí. Si hay algún error, va a estar indicada en la causal, ¿no es cierto?, la causal del error, de tal manera que pueda el pedidor arancelario corregir y volver a retransmitir. Si la aduana ha dicho que sí, que no hay ningún problema, está entonces, hay permiso. ¿Existe permiso para qué? Para ingresar a zona primaria. El técnico arancelario, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace aquí? Recibe la autorización del Servicio Nacional de Aduana y notifica a su oficina sucursal en Valparaíso. Por ejemplo, Valparaíso. ¿Qué es lo que hace la oficina de Valparaíso? ¿Ah? Paga, ¿no es cierto?, por cuenta. No se olviden que hay una provisión de fondos, ¿no es cierto?, paga por cuenta del exportador la gestión logística que ocurre en el depósito de contenedores. Eso se conoce como el gate out. El gate out es el movimiento que ocurre dentro del terminal, ¿no es cierto?, para levantar el contenedor vacío. Tiene que coordinar también en la oficina o sucursal, ¿no es cierto?, el transporte terrestre, el camión, para que vaya a retirar esas unidades vacías al depósito de contenedor, y tiene que tener ese señor, el conductor del camión, la precaución de pedirle ahí al depósito el sello de tapón, porque el sello de tapón no es el sello que pone la empresa exportadora, sino que el sello de la naviera. En consecuencia, la vinculación que tiene el camionero la tiene con el depósito de contenedores, y ahí se lleva el sello, y también tiene que llevarse el interchange, que es sumamente importante, que seguramente se lo van a requerir cuando ingrese a zona primaria en el puerto, lo que se conoce como el gate. Entonces, la persona que está conduciendo el camión tiene que tener la precaución de retirar, ¿no es cierto?, el sello, obviamente a retirar el contenedor vacío y este interchange. Por otra parte, en la oficina sucursal se tiene que, ¿no es cierto?, el exportador, es el exportador el que debe emitir el documento, ¿no es cierto?, de acuerdo a impuestos internos, que se llama guía de despacho, una guía de despacho electrónica, a nombre de la agencia de aduana. Interesante, porque la mercancía va al puerto. Sin embargo, como el agente de aduana ha recibido un mandato por parte del exportador, es como que si la mercancía fuera de la agencia de aduana, no siéndolo. Entonces esa es la explicación de por qué las guías de despachos van a nombre de la agencia de aduana, ¿sí? Indicándose en esa guía de despacho, tal cual lo señala aduana, indicándose el sello de la unidad, indicándose el número del contenedor, el nombre del conductor, indicando el número del DUS, ¿no es cierto?, el número del DUS, aceptación a trámite, y evidentemente el peso bruto.
el peso bruto. ¿Qué tiene que hacer el transportista terrestre? Se dirige a zona primaria. Ya cargó la mercancía, se emitió la guía de despacho, se dirigirá a zona primaria. En el caso de San Antonio, irá directamente al puerto de San Antonio. En el caso de Valparaíso, ustedes saben que no se puede pasar a dejar mercancía de exportación a Valparaíso sin pasar por la zona de extensión de apoyo logístico, que está en la parte alta, ¿no es cierto?, de Valparaíso, muy cercano donde reside nuestro gerente comercial, don Marcelo. Ahí hay que pasar por la CEAL. Eso es lo que debe ocurrir. Así, miren, acá tengo un saquito de 25 kilos en el caso de transporte marítimo, ¿no es cierto? Seguramente va a viajar en un contenedor a esta semilla que está acá, que es la cánola, de un contenedor seco, un contenedor dry de 20 pies. ¿Sí? El técnico arancelario entonces recibe la autorización de aduana y notifica a su oficina sucursal, pero ahora en el caso aéreo, como pueden ver, en el caso aéreo, para que no veamos solamente marítimo, ¿sí? Aquí se procede a ingresar los datos del DUS y la guía de despacho al sistema de aduanas. En algunas ocasiones esta gestión perfectamente la pueden realizar los embarcadores, los freight forwarders. Miren, ¿sí? Ahí tengo una fotito, acá tengo un exportador, como les decía, la guía de despacho electrónica está emitida a la agencia de aduana Carlos Patricio Zulueta. Claro, si en el fondo el mandato implica eso, la carga como que es tuya, yo te la voy a dirigir a ti. ¿Sí? Eso es. Eso es en relación al ingreso de la mercancía a zona primaria. Una vez que la mercancía ha sido ingresada, ¿no es cierto?, la declaración del sistema de aduana debe ser aceptada y eso significa que queda autorizado para el ingreso a la zona primaria. Como ya dijimos, se debe presentar la documentación, ¿no es cierto?, el DUS y la guía de despacho, para que ocurra, ¿no es cierto?, la operación en los terminales, ¿no es cierto? Ahí hay una fiscalización, hay un funcionario de aduana que evidentemente va a revisar no solamente los documentos que lleva el transportista, sino que también la documentación que está ingresada en el sistema de aduanas. Vamos viendo. La oficina sucursal debe ingresar para ese chequeo de información que va a ocurrir en ese terminal, debe ingresar, ¿no es cierto?, la guía de despacho al sistema de aduana. Ahí hay una fotografía, de la plataforma por la cual las personas a cargo de la agencia de aduana ingresan los datos de la guía de despacho. Eso es lo que se utiliza. ¿Sí? El camionero llegó, por ejemplo, llegó a la CEAL, el fiscalizador entonces tiene la guía de despacho en la mano, coteja la guía de despacho que tiene en la mano con los datos del DUS que están ingresados en el sistema. Ahí se produce lo que en la jerga portuaria se conoce como el cruce de información. Entonces ahí el fiscalizador dirá, sí, no hay examen físico o sí habrá examen físico. Mientras tanto, la oficina sucursal quiere saber el resultado de esta situación, ¿no es cierto? Nuevamente ingresa a la página de la aduana y hace la consulta de ingreso a zona primaria de acuerdo a esa imagen que se está viendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que trabaja en la agencia? Observa, sí, está correcto, ahí está el peso del DUS, los bultos, perfecto. Hay autorización entonces. Entonces, con esta aprobación de ingreso a zona primaria, claramente el camión saldrá, ¿no es cierto?, en este caso de la CEAL, en dirección al puerto de Valparaíso a 11 kilómetros, concretamente en dirección a la puerta del terminal, al gate, ¿no es cierto? No nos olvidemos que había retirado el conductor un interchange en el depósito de contenedores. Es muy importante que lo lleve. ¿Saben por qué? Porque si no lo lleva el conductor, las personas que a cargo del terminal de contenedores simplemente no lo van a dejar entrar. No lo van a dejar. El interchange actúa como guía de despacho.
¿ya? El interchange es como la comprobación para el terminal portuario que es realmente el contenedor que corresponde. Ahí hay una fotografía del terminal Pacífico Sur con un interchange, ¿no es cierto?, lo que ellos emiten, pero lo que ellos fiscalizan primero es el interchange que emitió el depósito de contenedores. Eso es muy importante. Una vez que se pasó por el gate, la persona que se llama UTO, ese es el nombre técnico de la persona que está a cargo de esta gestión, el UTO, chequea que el camionero traiga el interchange del depósito y le aplica su propio interchange, es decir, del almacén, del terminal Pacífico Sur. Cuando eso está bien, cuando está ya terminado, se le da el paso al transportista terrestre para que ingrese a las instalaciones del terminal para que deposite la mercancía en el lugar que le corresponde dentro de lo que se conoce en la jerga portuaria como stacking oficial. El stacking oficial, ustedes saben que es la instancia de almacenamiento de acopio para los contenedores que después se tienen que subir a bordo del buque para que se vayan. No es bueno adelantarse, porque el stacking oficial a veces no está habilitado, eso se llama early stacking, pero también es una cosa que ocurre mucho con el tema de los reefer, para los productos que se van en contenedores reefer, existe el late arrival, que es la posibilidad que tienen los exportadores que están un poquito rezagados, puedan llegar al último y poder tener acceso al embarque. Evidentemente supeditado a las condiciones que estén ahí imperantes, o sea, que el transportista internacional, la naviera, la línea naviera y el terminal portuario tengan la capacidad de poder recibir a última hora, lo que implica un contenedor atrasado. Mientras tanto, la ejecutiva de cuentas de la agencia de aduana, ¿no es cierto?, que lo que debe hacer es preocuparse un poco del contrato de transporte internacional. Y es por eso que envía la matriz, ¿no es cierto?, la matriz del BL, ¿no es cierto?, al transportista marítimo, a la empresa marítima, para que la empresa marítima, la empresa naviera, ¿no es cierto?, otorgue su visto bueno. La empresa naviera, ¿no es cierto?, emite un set de documentos, ¿no es cierto?, un set de documentos, normalmente son 3 originales, 7 copias no negociables, a veces está la posibilidad del express release, que es solamente un documento, que los pone a disposición del exportador. Una vez que están emitidos los documentos, claramente el transportista los pone a disposición del exportador. Eso sí va a depender del Incoterm pactado. Si es un Incoterm donde el flete internacional tiene que ser pagado por el cliente, si observan ustedes la fotografía, claramente estamos hablando de un flete collect, un flete por pagar. Si es por pagar, la cosa no es tan fácil cuando el Incoterm permite, ¿no es cierto?, que el flete principal sea pagado por el vendedor, pero cuando es pagado por el cliente en el destino, claramente la compañía naviera no le va a entregar el documento cuando es collect. Sí, eso hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las situaciones operativas que pueden ocurrir cuando se ingresa a la zona primaria? Bueno, ya lo dije, tenemos la solicitud de early stacking. Es bueno ser bueno para el trabajo, es bueno planificar, es bueno ser bien logístico, pero a veces no es bueno en forma extrema. O sea, no hay que ser extremadamente bueno en planificar porque se llega con mucha anticipación. ¿Ya? Tengo la posibilidad de que el camionero esté cargado, pero eso me va a salir un costo, y también me va a salir un costo pedirle al terminal un early stacking. Pero si soy un poquito lenteja, un poquito remolón para mi gestión logística, tampoco es bueno, porque voy a tener que pagar una cantidad importante para poder tener acceso a llegar en forma tardía. Siempre es bueno estar en el medio. No es bueno el early stacking, tampoco el late arrival, sino que saber entregar la mercancía en el stacking oficial, que de hecho es sin costo. Uno cuando entrega en el stacking oficial es sin costo para el exportador. Otras actividades que ocurren respecto del puerto, en la zona, en el almacén, en terminal de contenedores, tiene que ver con el peso bruto de la mercancía, que sabemos que a partir del año 2016 es una obligación, de tal manera de no incurrir en el riesgo
de la operación del transporte y que eso pueda significar, ¿no es cierto?, algún problema que incida en el medio ambiente. Por ejemplo, cuando los buques, ¿no es cierto?, van sobrecargados, se producen siniestros, los contenedores a veces se van al agua, y eso claramente va en contra de toda esta fuerza que existe hoy día por el tema del medio ambiente, por todo lo que significa las malas prácticas. Entonces hoy día es muy importante el pesaje de los contenedores. El conocimiento de embarque, como decía yo recién, es el documento de transporte que, independientemente del Incoterm, pactado entre las partes, siempre es la persona, el exportador es la persona que instruye esa confección. ¿Ah? Siempre es así. Previo a la emisión del documento, los transportistas internacionales evidentemente quieren estar seguros de que la documentación está bien hecha, y por eso que exigen, ¿no es cierto?, una suerte de matriz, un draft, un borrador, ¿no es cierto?, para que en definitiva la persona de la compañía naviera, la verdad que hay que decirlo, firman, pero en el fondo la responsabilidad de la confección no la tuvieron ellos, la hizo el cliente a través de su agente de aduana o a través de su forwarder, que son en el mundo real los encargados de emitir estas matrices. Aquí tengo tres posibilidades. El exportador perfectamente podría emitir esta matriz de BL, perfectamente. A lo mejor por falta de tiempo no lo hace. La otra alternativa es que el exportador se lo encomiende directamente a su agente de aduana. ¿Ah? Y el agente de aduana, claro que sabe hacerlo. En este caso, la agencia completará los campos del documento y lo va a subir a la plataforma del transportista internacional. En operaciones directas. ¿A qué me refiero en operaciones directas? Cuando no hay intermediarios, cuando no hay un forwarder. Cuando no hay un forwarder, directamente lo que hacen las agencias de aduana es completar la matriz y subirla a la plataforma de las compañías navieras. Las compañías navieras de la plataforma descargan el documento y colocan la firma de la persona responsable de ese tráfico. En lo que se refiere a operaciones indirectas, es decir, donde existen los famosos freight forwarders, perfectamente se le puede encomendar nuevamente a la agencia de aduana que haga la matriz, pero también está la posibilidad que el freight forwarder genere esta matriz. En este caso, este último, el embarcador, ¿no es cierto?, emitirá su documento original. No nos olvidemos que si estamos hablando de un freight forwarder, se va a emitir un conocimiento de embarque hijo, un house, un BL house. Sin perjuicio de ese BL house, el embarcador tendrá que presentar en la plataforma de la compañía naviera, ¿no es cierto?, el borrador para que la compañía naviera diga, ok, está bien este documento o no está bien. Me refiero al BL Master. Cuando entramos a zona primaria, ¿no es cierto?, en las operaciones aéreas, pasa lo siguiente. El embarcador, el freight forwarder, tiene un rol bastante protagonista en las operaciones aéreas. Seguramente tendrá que ver por el tipo de gestión. El embarcador tiene un rol bastante importante, el freight forwarder. De hecho, les cuento, ellos son los que ingresan la mercancía a zona primaria. Ellos son los que ingresan la mercancía y la entregan en los almacenes que en los aeropuertos actúan como depósitos. Son ellos. Sí, son ellos. El terminal de exportación, ¿qué es lo que hace? Emite una suerte de papeleta, un voucher, ¿no es cierto?, que acredita que la mercancía ha ingresado a esos almacenes. Ese voucher llega a las manos, ¿no es cierto?, de la oficina operativa del aeropuerto, donde trabaja don Juan Candia, que aprovecho de saludar por la tremenda generosidad que tuvo conmigo. Ese señor, ¿qué es lo que hace? Envía el voucher al embarcador, al freight forwarder, para que este embarcador continúe con el proceso del corte de la emisión de la guía aérea para que la mercancía pueda volar, ¿sí? Para que la mercancía pueda volar. Eso es un poco el proceso que pasa en el transporte aéreo. Respecto del embarque, hay 25 días corridos desde la fecha de aceptación del DUS para que se produzca la operación. Si no se pudo hacer en ese plazo, si nos pasamos, hay que hacer todo esto que he explicado de nuevo. La única posibilidad que podría haber en un buque es que, estando cumpliéndose ya por cumplirse los 25 días,
y entramos en el día 21, estamos en el plazo, pero un mal tiempo impresionante en Valparaíso, en San Antonio, en consecuencia se tuvo que rolear, ¿no es cierto?, la mercancía a otra nave. Bueno, ahí no sería necesario otro documento porque ya se está dentro del recinto, de la zona primaria, ¿sí? Pero lo general es que existen 25 días corridos desde la fecha de aceptación a trámite para poder embarcar. Legalizar, ya lo dije al principio, legalizar es la instancia, el tercer mensaje que tienen los exportadores para informar a la aduana el resultado definitivo de la operación. 210 días prorrogables solamente una vez por 60 días. ¿Sí? ¿Qué se necesita para la legalización? ¿Qué documentos necesita la gente de aduana para la legalización? Los mismos que en el primer mensaje. Pero le vamos a adicionar, evidentemente, el documento de transporte, que en el primer mensaje no estaba, y le vamos a anexar la guía de despacho, ¿no es cierto?, que tampoco estaba en el primer mensaje. La legalización es la instancia en que el exportador demuestra que ha cumplido con todos los trámites y que no hay nada pendiente, absolutamente nada pendiente, que todo está aclarado, que las multas están pagadas, que todos los vistos buenos están gestionados, que hay que mostrar todo. ¿Se acuerdan que les dije que al principio, independientemente de la modalidad de venta, se podía trabajar con un dato referencial? Bueno, acá, para las operaciones a firme, se tiene que presentar, ¿no es cierto?, la factura de exportación electrónica ya definitiva, ya no basta con un dato así referencial. ¿Sí? Y como les decía, en el IBB está la posibilidad entonces que el exportador informe el resultado definitivo de la operación a la aduana. ¿Sí? La idea es tener la exactitud del valor de exportación, ¿no es cierto? Contar con una información en un plazo cierto, por eso que hay 210 días, ¿no es cierto? Si nos pasamos de esos 210 días o nos pasamos de esos 60 días de prórroga, claramente hay sanciones. ¿Cómo se gestiona el tema del IBB? Acá tienen una fotografía ustedes de la ventanilla única, que ojalá todo el mundo la utilizara, el Servicio Integrado de Comercio Exterior, Sistema Integrado, donde las personas que trabajan en esto tienen, ¿cómo se llama?, sus claves para poder ingresar a esta plataforma y poder transmitir información. Esa es la página del CISEC que se utiliza para el tema del IBB. Y cuando no tenemos CISEC todavía, las agencias aduanas ingresan a esta pestaña de la página de aduana que dice Sistema IBB. Estas las dos alternativas. Se declara siempre en relación al valor FOB de la mercancía, ¿no es cierto? 210 días desde la fecha del segundo mensaje, ¿no es cierto?, para una sola prórroga. El Servicio Agrícola y Ganadero. Algo tengo que decir del SAC, por supuesto que sí. La misión, como todos sabemos, es controlar como autoridad, ¿no es cierto?, como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, todos los organismos que se dedican a esto a nivel mundial ostentan esta categoría de ser una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, ¿sí? La verdad que importante tener este reconocimiento toda vez que se trabaja mancomunadamente según el acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene la Organización Mundial de Comercio respecto del tema sanitario. Hay un acuerdo al respecto que está firmado desde el año 1995, así como existe el acuerdo de reglas de origen, existe el acuerdo fitosanitario de las mercancías que se transportan y que tienen esa calidad. El capítulo 2, por ejemplo, para dar un ejemplo del acuerdo que tiene Chile con Estados Unidos, dice claramente en sus definiciones de aplicación general de que es un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que forma parte del acuerdo de la OMC. Es decir, todas las mercancías de este rubro que se van a los distintos mercados, todas están al amparo de este gran acuerdo internacional que es el que se suscribió en 1995 al amparo de la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Como dice ahí.
hay que hacer una solicitud de emisión de certificados fitosanitarios los productos agrícolas, como me dice Marcelo, productos agrícolas. Por supuesto que sí. Así como la aduana tiene su sistema, su plataforma, el Servicio Agrícola Ganadero tiene una plataforma que se llama Multipuerto. Multipuerto. Todos los embarques de productos vegetales de exportación deben cumplir con los requisitos establecidos, pero para eso hay que pedirlo. Y se pide a través de este sistema que se llama Multipuerto, ¿sí? Ahí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, de esta plataforma Multipuerto, donde también los tramitadores tienen clave. La empresa lo puede hacer, directamente la empresa lo puede pedir. Pero yo también he averiguado y me he informado que hay algunas empresas que delegan esta gestión en sus agencias de aduana y también en sus embarcadores. Son gestiones que muchas veces no tienen tiempo o simplemente los desconcentra, y esto lo hacen los agentes de aduana en las empresas embarcadoras. Es un sistema de certificación en línea, ¿no es cierto?, para las exportaciones hortofrutícolas, también forestales y también para aquellos materiales de propagación como son las semillas, ¿sí? ¿Qué permite este sistema tecnológico? Que se ingresen solicitudes, ¿no es cierto?, para distintas cosas. Para pedir hora, miren, pedir hora para la inspección, hora para que vayan a la planta. Existen solicitudes para certificados fitosanitarios, existen solicitudes para imprimirlos. Ojo, existen solicitudes para crear consignatarios. O sea, es bastante dinámico esta plataforma para crear consignatarios y también para relacionar la empresa con otros operadores, como los freight forwarders y las agencias de aduana, y también para emitir las planillas de despacho delegado. Este es un tema muy interesante, el tema del despacho delegado. ¿Qué es lo que es el despacho delegado? El despacho delegado corresponde al envío de productos al exterior aprobados, me estoy refiriendo a productos agrícolas, ¿no es cierto?, que pueden realizar cualquiera de las siguientes opciones. Me explico, hay empresas que tienen prestigio, que tienen un historial, que han hecho bien las cosas, han podido conseguir que las inspecciones, ¿no es cierto?, simplemente la manejen ellos a través de una contraparte profesional, que puede ser un ingeniero agrónomo, principalmente un ingeniero agrónomo. Pero también está la posibilidad que la contraparte sea un profesional que estudió una carrera técnica. Perfectamente puede ocurrir que una persona, un técnico agrónomo, puede actuar como contraparte. Y está la posibilidad también que este despacho delegado lo realice una persona que a lo mejor, no teniendo estudios formales, pero tiene una amplia experiencia en el tema, esté trabajando en un establecimiento adscrito por el Servicio Agrícola Ganadero y que puede actuar como contraparte no siendo ni técnico ni ingeniero. ¿Qué es lo que es un establecimiento adscrito? El establecimiento adscrito es un lugar, ¿no es cierto?, en la cual el Servicio Agrícola y Ganadero ha delegado algunas actividades, como por ejemplo que se almacenen, ¿no es cierto?, los productos, que sirvan como suerte de invernadero, que sirvan como un lugar, como toma de muestra, y que evidentemente sirva como despacho. O sea, si una persona que tiene experiencia y puede comprobar años de experiencia y que trabajan en un establecimiento adscrito, perfectamente podría dar como la orden de despacho de delegado, y una vez que la mercancía salga de zona primaria, ya sea por el puerto o el aeropuerto, mire lo que voy a decir, no necesitaría que el SAC esté controlando esa función. No necesitaría, porque por eso existe este nivel de confianza que se conoce bajo la figura de despacho delegado. O sea, no es necesario que el fiscalizador esté a la salida del país de la mercancía. No todas las empresas tienen esa ventaja, evidentemente. ¿Cómo se tramita el fitosanitario? Como lo decía, existe una inspección en la planta de la empresa, lo que se conoce como zona secundaria. Existe también una inspección en la zona primaria, que puede ser el puerto, el aeropuerto, la CEAL. En la inspección en planta se emite la planilla de despacho delegado.
¿sí? Y a nivel de aeropuerto, me decía el señor don Juan Candia, existe la solicitud de inspección fitosanitaria SIP. Sí, ¿sí? El tramitador, sea quien sea, la persona que trabaja en la agencia de aduana, en el freight forwarder, sube a multipuerto el detalle de los productos, en este caso las semillas contenidas, en los documentos, e imprime una suerte de comprobante, una papeleta que en la jerga se conoce como carátula. La carátula, ¿no es cierto?, contiene la guía de despacho, el packing list, son revisados por el SAC a fin de que se dé la orden de expedir. ¿Sí? Ahí tenemos un poco el resultado de todo este proceso, que es el certificado fitosanitario, ¿sí? Como pueden observar ahí tenemos una exportación de unas semillas, ahí tenemos una exportación de unas semillas en dirección a Canadá. Parece que por primera vez me pasé unos minutitos. Eso sería esta presentación. Hola. ¿Estás por Alejandro, ahí? muchas gracias. Sí, claro que te estamos todos escuchando con atención. Muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Ha sido de gran ayuda, muy buena el nivel de detalle, la calidad de todo lo que nos has mostrado. Igual agradecer a todos los participantes por haberse tomado un tiempo el día de hoy para escuchar